Doctor Almiri, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a usted y a los televidentes. Háblame de la varicela, por favor. A mí me dio varicela hace 5 años, pero ¿por qué podría darle la varicela en esa temporada de verano a las personas? En el verano normalmente aumentan las eruptivas. Una de ellas importante es la varicela. ¿Por qué? Porque la temperatura al elevarse favorece la reproducción de estos virus y hace que se convierta en altamente contagioso. Si usted no se vacunó cuando tenía 1 año y no tuvo su refuerzo a los 4 años, o si a usted no le dio varicela cuando era pequeño, usted está en grave riesgo de tener la varicela, que se caracteriza por unas vesículas llenas de líquido que aparecen en todo el cuerpo, incluida la cara, y cuya cicatriz permanece durante toda la vida. Por eso es riesgoso. Sin embargo, doctor Almiri, una persona que ha sido vacunada, por ejemplo, en su primer año de vida, ¿corre el riesgo de que tenga de una u otra forma varicela, habiendo recibido una vacuna en su vida? En principio no debería tener, y si lo tuviera, como hemos visto en algunos casos, es muy leve, unas cuantas ampollas en el cuerpo que no afectan mayormente. Es decir, la varicela tiene 2 complicaciones, uno la neumonía y la encefalitis. Estos pacientes con una vacuna, lo más probable es que no hagan ninguna de las 2 cosas. Le pregunto eso porque, por ejemplo, cuando a la bebé se le ponen las vacunas, las pentavalentes, Sí. hay 1, 2, 3 dosis que les ponen para que de esa forma se pueda hacer el refuerzo necesario. En el tema de la varicela, ¿hay algún tema de refuerzo que el ser humano necesite en su organismo para evitar cualquier riesgo? Sí, a los 4 años, cuando usted se coloca la primera vacuna, que es al año, que por cierto esa es gratuita, Sí. ¿no? Luego el refuerzo a los 4 años, que ya no es gratuita. Y si, por ejemplo, vamos a suponer que usted ni le dio varicela y tampoco se vacunó, usted tiene que colocarse ahora mismo su vacuna y en 8 semanas el refuerzo. Eso sí le va a costar. El refuerzo le va a costar. Los 2 le va a costar. Los 2, claro, Así porque no se hacen la... Ya no estás- ya no eres bebé, Así no, es. no te está llevando tu papá o tu mamá a tu vacunación. Sin embargo, es un tema preventivo. Y la varicela, exactamente ¿por qué termina surgiendo en el cuerpo? Bueno, por el ingreso, es que este es un virus altamente contagioso porque fíjese, si yo tuviera la varicela, a través de este contacto que estamos teniendo vía aérea, lo contagio a usted. Si usted me da la mano, lo contagio a usted. Si compartimos cubiertos o una taza, por ejemplo, en la que yo tomo agua y luego usted, también lo contagio. Usted agarra mi ropa y lo contagio a usted. Entonces es altamente contagioso, muy contagioso. O sea, si yo, por ejemplo, en mi familia, por ejemplo, nadie tiene varicela, pongamos hipotéticamente en este momento, nadie tiene varicela, pero por ahí llega un amigo que ha hecho el contacto con una persona con varicela, ¿podría ser finalmente el móvil transmisible de este virus? Sí, la cantidad de casos que ahorita, hoy día, ¿no?, estamos teniendo en el hospital, que son muchos, la verdad, ocurre porque coincide con la fecha de Año Nuevo. En Año Nuevo, ¿Hay alguna relación? no, la reunión familiar. Han venido los niños, los chicos, junto con los mayores, se han juntado, y es por eso que desde hace 3 días, porque normalmente incuba 2 semanas. Entonces estamos justo en el proceso, entre Navidad y Año Nuevo se junta la familia y pasan 2 semanas en que incuba y aparece una gran cantidad de ampollas en todo el cuerpo. Ya. Por eso es que tengo ahorita un montón de esos pacientes. Ya, pero esto sucede ¿por qué? Porque alguien que estuvo con varicela estuvo en la reunión. Así es, y contagió al resto, a los que no tenían ni vacuna o nunca le dio la varicela. Y hablamos exactamente qué tipo de edades. Niños, adolescentes. Generalmente los que adultos. traen la enfermedad son los niños y los que ahorita tengo en el hospital son los adultos. Pero quiero decir que hay 4 poblaciones a los que les da la enfermedad de manera muy agresiva. O sea, a los que tienen alguna enfermedad de fondo, por ejemplo tuberculosis, y por tanto tienen su sistema inmunológico disminuido. A los de la tercera edad, porque su sistema inmunológico está muy disminuido. ¿No? A los menores de 5 años por lo mismo, ¿no? A los que tengan obesidad. No, si su sistema inmunológico se mantiene, no tendría por qué darle el tipo agresivo, ¿no? Y el cuarto es la mujer gestante, en la que es muy peligroso, porque puede afectar al bebé. Entonces, por eso es que nosotros hacemos un llamado a la población para hacer memoria. Tenemos vacuna, nos dio, y si no tenemos vacuna y no nos dio, pues hay que vacunarnos, porque esta enfermedad puede provocar neumonía y encefalitis, muy peligroso. Pero, doctor, ¿cómo identificar que estás con varicela? ¿Hay algunos síntomas? La única manera es la aparición de las ampollas con líquido en su interior, en todo el cuerpo, la fiebre que suele acompañar y el malestar general. Ya, y si ves esas ampollitas en el cuerpo, reventarlas, dejarlas No, ahí, aplicarte alguna crema. No, en absoluto, no tocar, más bien. Hay que aislar al paciente por lo que estamos diciendo que es altamente contagioso. Inmediatamente. Inmediatamente separarlo todo, ¿no? Y tenerlo algo así como en cuarentena, pero no 40 días, sino por el lapso de 2 semanas.
¿no? Hasta que comienza el proceso de cicatrización mediante costras, en la que ya deja de ser contagioso. Si es altamente contagioso, precíseme un poco más al respecto de eso, doctor Almerí. ¿Cuándo la varicela es contagioso? ¿En qué fase de este problema? En la fase eruptiva, en la primera, así es, cuando comienzan a aparecer las ampollas. En ese momento es altamente contagioso y es cuando la mamá piensa que solamente es una sudamina, producto del verano, el sudor, es un acné, es una cosa, porque aparece una ampolla rojita chiquita, ¿no? En diferentes partes, al comienzo pocas partes, y la mamá confunde eso con simplemente una sudamina, un acné, debe ser el sudor, el verano. Y se va y lo revienta. Exactamente. En muchas ocasiones. Y no lo aísla del resto de los niños. Ya. Entonces el niño contagia a todos los demás. Ya, cuando esa ampollita termina haciéndose una costra, ¿sigue siendo contagioso? Ya no, generalmente ya es una costra a las 2 semanas y ya no es contagioso, pero es muy molestoso porque da una picazón en todo el cuerpo, ¿no? Y lo que se recomienda en ese momento son los baños con agua fría, no hay que sacar la costra y importante es evitar que se infecte, porque si se infecta se hace una herida más grande y la cicatriz es más grande, esa no la va a borrar nadie nunca. Entonces hay que usar antihistamínicos, si aparece fiebre hay que usar paracetamol para la fiebre, controlar ese tipo de cosas. Hidratación es muy importante, ¿no? Las mamás saben preparar agüita de tilo, ¿no? Pero en realidad cualquier tipo de líquido es importante para hidratar a la persona. Y en esta temporada de verano, de hecho, que es mucho más fastidioso por las comezones que te termina generando, por el calor corporal que estamos viviendo en la casa, muchas veces no hay mucha ventilación. Entonces, ¿qué recomendaciones tendría que tomarse, podría darse a esas familias donde hay alguna persona que tenga varicela en esta época de verano? Bueno, el aislamiento es muy importante, porque hay que recordar que también si usted tiene la varicela, recuerde que va a ser portador de ella toda su vida. O sea, el virus se queda en su organismo a vivir para siempre. Y si de aquí en adelante usted tiene un momento en el que su sistema inmunológico disminuye, por ejemplo, le dio una enfermedad como la diabetes mellitus, entonces su sistema inmunológico baja y no aparece la varicela. Lo que ahora va a aparecer es la varicela zoster. Ya, ¿eso qué es? Es la segunda etapa de esa varicela. Aparece atacando un nervio específico de la cara que hace que aparezcan las ampollas en la mitad de la cara derecha o la mitad de la cara izquierda y muchas veces afectando el mismo ojo, el mismo globo ocular. Ya, pero ¿eso cuándo aparece? Eso aparece después que te da la varicela, años después, porque se queda a vivir en tu organismo, años después baja tu inmunidad por alguna razón, en ese momento el virus aflora, puede aparecer en el tórax, ¿no? Como la mitad del tórax hacia atrás, ¿no? Siguiendo la ruta del nervio intercostal, pero es muy doloroso, muy doloroso. ¿Pero eso es frecuente? Bueno, sí, es frecuente. Porque, ¿y cómo evitar eso? Si te dio varicela, por ejemplo, de adulto, de joven, ¿cómo evitas que se presente ese tipo de varicela? No hay forma. Solamente evitando que tu sistema inmunológico no disminuya. Y eso tiene mucho que ver con la adecuada alimentación. Comida chatarra no ayuda. ¿No? Una adecuada alimentación, llámese proteínas. ¿Por qué? Porque, fíjese, el sistema inmunológico de nuestro cuerpo está formado por 2 cosas. Unas células llamadas macrófagos, que son células que viajan buscando gérmenes, bichos para comérselos, y unas proteínas que viajan por el cuerpo a través de la sangre que se llaman anticuerpos. Ambos se fabrican con proteínas. Claro, si usted solamente se alimenta con arroz, con fruta, con verduras, si solamente consume dulces, sin carne, sin huevo, no hay proteínas para fabricar. Entonces usted no se puede descuidar de algo importante como es la carne y el huevo para poder fabricar esos anticuerpos y que el sistema inmunológico no disminuya. Muy interesante la explicación en tema alimenticio, porque también le quiero preguntar, una persona con varicela, ¿qué tipo de comidas puede ingerir? ¿Qué tipo de alimentos? Porque, por ejemplo, en casa se considera, si estás con varicela no comas huevo porque se le va a infectar la herida. No es verdad. No es cierto. Cierto es que algunas cosas se debieran de evitar, como el licor, por ejemplo, o el alcohol, o el ají, por ejemplo, o un exceso de condimentos, pero en general la dieta de la persona tiene que ser... No tendría por qué alterarse. No tendría por qué alterarse. Lo que sí hay que alterar, de repente, o hay que aumentar, es la hidratación, porque recuerde que por cada una de las ampollas son puntos por donde el cuerpo evapora agua, se le escapa agua al cuerpo, porque son puntos donde la piel se ha agrietado y ha perdido la condición de aislante. La piel es aislante
e impide que el agua corporal, que es el 60% de nuestro cuerpo, se evapore. Pero si usted abre varios huecos, entonces por ahí comienza a salir el agua y usted tiene que tomar mucho líquido durante el día para mantener su hidratación. Entonces eso es un mito que nos han contado las abuelitas en casa. Por ejemplo, muchas veces si tienes una erupción cutánea, si tienes un tema de varicela, no consumas huevo porque eso te va a infectar la herida y te va a hacer peor. No, son uno de los muchos mitos, ¿no?, con los que hemos crecido, que no es verdad. Y todo lo contrario, es importante el huevo porque aporta una proteína de origen animal que nuestro cuerpo muy bien lo absorbe para fabricar anticuerpos y mejorar nuestra defensa. Perfecto, doctor Marco Lemery. Interesante la conversación en torno al caso de la varicela, que la gente pueda tomar muy en cuenta esas recomendaciones, sobre todo en esta época de verano. Pero hay otra información que queremos abordar en estos instantes, aprovechando su presencia, el tema de Guillain-Barré, porque lamentablemente estamos ya al borde de los 90 casos en este inicio de año. Claro, en esta primera semana nada más. Estamos cerrando la segunda semana de ese 2020, perdón, pero solamente en la primera semana, según reporte epidemiológico del MINSA, ya estamos al borde de los 90 casos de Guillain-Barré. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que los cuadros infecciosos que estamos teniendo a nivel nacional están en aumento, porque hay que recordar que de cada 100.000 infecciones, una va a convertirse en Guillain-Barré. Entonces, para que aumente el Guillain-Barré, tiene que aumentar los cuadros infecciosos. ¿Por qué han aumentado los cuadros infecciosos? Han aumentado por la basura, por el verano, la temperatura aumenta, hace que los gérmenes proliferen más, por la falta de hidratación de las personas, y por el mal uso de los aire acondicionados. Entonces, esas cosas han contribuido. ¿El exceso de uso de aire acondicionado? El exceso de uso de los aires acondicionados. No se cambian los filtros y se convierten en caldo de cultivos de gérmenes que han provocado un aumento en los cuadros infecciosos y por ende han aumentado el síndrome de Guillain-Barré, que es una sombra en el sistema de salud porque descubre las deficiencias que tiene nuestro sistema de salud, que no soporta a un paciente más, porque ya, como lo hemos dicho anteriormente, es un sistema colapsado. En estos primeros días nada más de enero, la cantidad de Guillain-Barré que tenemos supera largamente la suma de los Guillain-Barré del 2016 y 2017 juntos. Entonces, ya el año pasado hemos superado los 1.000 casos y muchos de ellos se han muerto porque no hay ventilador mecánico, que es muy importante en la etapa recuperativa del paciente, porque hay que recordarle a la población que no existe tratamiento definitivo para esta enfermedad, sino la propia recuperación que hace el organismo. Pero el sistema de salud tiene que acompañar a ese paciente durante su recuperación con una buena unidad de cuidados intensivos, con especialistas, con monitor, con ventilador mecánico. Pero doctor Lemery, no me explico, incluso en estos momentos, por qué es que esta enfermedad no es tomada con la seriedad del caso por parte de la población. Hablamos de Guillain-Barré y que muchos consideramos como una enfermedad rara, que no me va a tocar, que no me va a llegar, cuando el 2016, como usted bien refiere, en el cuadro, por ejemplo, del MINSA, el 2016 se reportaron 26 casos, el 2017 se reportaron 59 casos y que suman pues 85 casos. Entre 2 años, 85 casos. Este 2020 llevamos con 89 casos, superado por 4 casos más el equivalente a 2 años, Así 16 es. y 17. El 2018, 262 casos y el 2019, 1.123 casos. ¿Por qué no le presta atención? Porque la autoridad de salud, que por cierto no tiene liderazgo dentro del sector, no es capaz de informar esto a la población adecuadamente. ¿Por qué? Porque al querer hacerlo, va a desnudar las deficiencias que tiene el sistema de salud. No hay respiradores mecánicos. No hay camas. No hay camas. No hay colchones. El principal la principal atención que un paciente con esta enfermedad de Guillain-Barré, ¿qué cosa es? ¿El respirador mecánico es lo primero que necesita para que pueda sostenerse? Claro, porque recuerda tú que todo esto pasa en un mes. Y luego de ese mes ya el propio organismo comienza su proceso de recuperación, pero yo tengo que sostenerlo en ese mes, tengo que colocarle inmunoglobulinas al paciente, no hay. Tengo que colocarle hidratación, no hay. Necesito un monitor para ver su frecuencia cardíaca, presión todo el día, no hay. Necesito ventilador mecánico porque se me muere, no hay. El año pasado recordarás el último caso, casi en diciembre, del joven que lo trajeron de 11 años desde Lambayeque a Lima, fue porque allá no había respirador mecánico y se murió en el camino.
Entonces, tenemos los primeros días 89 casos, la ministra no dice nada del Pero tema. si hemos sobrepasado los 1.100 casos en 2019, ¿qué se espera para que se pueda determinar como una epidemia esta enfermedad? Bueno, la epidemia en realidad hay que recordar que si tú tienes más casos de lo habitual, ya es una epidemia por definición. En este caso, Estamos hablando casi 5 veces más Claro. de casos que 2018 y 2019. no lo hacen simplemente por guardar la imagen, porque saben que de declararlo epidemia necesitan dar respuestas a la población. ¿Cómo te voy a proteger? Y peor aún, cuando sabemos que en diciembre, mediante decreto de urgencia, metieron 4 millones más al Seguro Integral de Salud sin aumentar el presupuesto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los peruanos si para cada uno de nosotros hay 7 soles por mes para atender nuestra salud? O sea, eso no alcanza pues para el ventilador mecánico, para las inmunoglobulinas, para la cama, para cambiar la Pero frazada tenemos todos los un días. MINSA, un Ministerio de Salud que no gastó ni el 50% de su presupuesto 2019. Ya, eso sí es un crimen. Y además es una provocación que hayan declarado este año el año de la universalización de la salud en estas circunstancias. Porque yo pensé que el año pasado los niños que se murieron en diferentes partes del Perú, los neonatos prematuros que se murieron porque no habían las incubadoras, pensé que era por una cuestión de que, bueno, no había recursos para comprar. Pero ahora vemos cómo el Ministerio de Salud ha devuelto al erario nacional millones de soles, más de 380 millones de soles, porque no tuvieron capacidad de gasto y no tuvieron capacidad de gestión. Entonces, me indigna saber que hay muchos niños que se han muerto por la gran incapacidad de gestión de ese grupo de gestores que siguen en el Ministerio de Salud, que no saben manejar los recursos y no saben priorizar aquellos equipos, máquinas necesarias para sostener al indefenso como es un prematuro, y que ahora con esta nueva ministra continúan ahí enquistados sin ver y sin ponerse en la situación del peruano. Doctor Almeri, un poco para ir cerrando la entrevista. En el tema de Guillain-Barré, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas que la gente tendría que saber identificar para que pueda recurrir rápidamente a un tratamiento y no evitar complicarse mucho más su estado de salud. 2 semanas después de cualquier cuadro infeccioso que usted haya tenido, de piel, vía respiratoria, digestiva, lo que sea, cualquier cuadro infeccioso, 2 semanas después, si aparece debilidad y hormigueo en los 2 pies o en las 2 manos, y esta aumenta conforme pasan las horas, inmediatamente hay que ir a buscar ayuda. ¿El hormigueo es continuo? Sí, el hormigueo es continuo y ascendente. Si aparece en los dedos, luego pasa a la palma de la mano, luego sigue al antebrazo, y lo mismo en el pie. Si aparece esa debilidad, si usted, por ejemplo, en la mañana se levanta y no puede colocarse el zapato, no puede meter el pantalón, no puede subir las escaleras, se atora con su saliva, ya, eso es señal de que es probable que usted tenga Guillain-Barré y hay que acudir inmediatamente para recibir la ayuda médica. Pero sin ventiladores mecánicos, sin monitores, sin equipos médicos adecuados, ahora vemos por qué hay tantos casos. Claro, la verdad es que el sistema de salud está colapsado, han metido, son 20 millones en el Seguro Integral de Salud, la verdad no hay camas, no hay colchones, hay un termómetro para 20 pacientes. ¿El Guillain-Barré te puede matar? Claro, por supuesto que te puede matar. Y es más, el año pasado hay muchos peruanos que se han muerto por eso. Pero muchos. Y son cifras ocultas. Así es. No son cifras ocultas a las estadísticas, pero sí son cifras ocultas al ojo del ciudadano. Claro, que porque no conoce de esta información. el ciudadano no entra pues a revisar como nosotros, ¿no? Las cifras día a día de cómo andamos en salud. Son cifras de espanto, la verdad. Y yo he sacado solamente un resumen pequeño para que la gente pueda ver sobre la situación crítica del Guillain-Barré en este momento. Doctor Almeri, gracias por su presencia. A usted las gracias. Gracias por estar con nosotros. Esperamos contar otra próxima oportunidad con su presencia para poder seguir hablando de este tema de salud pública que tanta falta hace poder abordar para que la gente lo pueda conocer y manejar. Muchísimas gracias. A usted las gracias. Vamos en